del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Nos reunimos, iba a decir como todos los domingos, pero no. Estamos en pleno verano, se nota, en pleno agosto, cómo va bajando la gente que ya está fuera, muchísimos fuera de Barcelona, y en la iglesia pues cada vez menos, y es lógico en época de vacaciones. Pero continuamos fieles al Señor, y así los que estamos aquí pues continuamos participando siempre en la mesa del Señor y en su palabra. Estemos despiertos en vela para descubrir el tesoro que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es Él mismo. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo. Tú que eres la esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros, después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios. Te alabamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa,
mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Estad en vela y preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa que ahora viene el ladrón, velaría y no dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos pensáis, viene el Hijo del Hombre. Pero le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijera para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Realmente el Evangelio de hoy es de estos evangelios complicados de explicar, no tanto de entender, pero sí de explicar, porque son muchas cosas y se mete en muchas cosas que son muy diferentes para cada uno. Y me explico. Claro, Jesús habla en este momento a aquellos que son esa primera iglesia, todavía mucho antes de su pasión y de su muerte, aquellos que lo siguen, a los más fieles, pero que ya son unos cuantos discípulos. Pero en realidad nos habla a nosotros. Pero claro, entre nosotros hay de todo, absolutamente de todo. ¿En qué sentido de todo? ¿Cómo decida la gente, vended vuestros bienes y dad limosna, si hay gente que no tiene nada? Hay gente que está en situación paupérrima. Y se le dice esto, que es que Jesús solo hablaba a los ricos. Por eso digo que no es fácil ver el Evangelio de hoy, porque hay que ir al fondo y no solo a la superficie. Lo primero, ¿cómo empieza? No temas, pequeño rebaño. Vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Esta es la primera certeza. Y es la que Jesús nos repite a cada uno de nosotros. Dios nos quiere dar el reino de Dios a cada uno de nosotros. Y eso es lo más importante, el reino de Dios. Es muy curioso ver cómo en todo el Evangelio este es tema importantísimo. La predicación del reino, tanto es así que el Papa Juan Pablo II quiso poner precisamente uno de los misterios del Rosario la predicación del reino. Jesús desde el principio predica el reino de Dios. El reino de Dios está cerca, ya está entre vosotros. El reino de Dios es Cristo en cada uno de nosotros. Y el reino de Dios se cumple a la perfección en la salvación eterna. Y el Señor nos lo recuerda, quiere darnos el reino a cada uno de nosotros. Ahora bien, el reino tiene, muy mal dicho, porque no es así exactamente, pero para entendernos, tiene un precio. Y es que para entrar en el reino, primero hemos de poner ahí nuestros tesoros. Vended vuestros bienes, dad limosna, haceos bolsas que no se estropeen, un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Jesús vivía en un mundo judío y ese mundo judío no era muy diferente del nuestro. ¿Qué quiere decir eso del mundo judío y el nuestro? Pues donde las riquezas tenían mucha importancia, donde la gente quería vivir bien, donde la gente quería acumular, tener primero la casa, los terrenos, las cosas, dinero, los muebles, las joyas, las no sé qué, y siempre ir teniendo un poco más y vivir bien. Son muchas las parábolas que hablan de estas cosas, porque es una tentación de toda la vida, el acumular, el poner el corazón en los tesoros de la tierra, en los tesoros de este mundo. Y eso, en parte, es más que comprensible. La gente lo que quiere es una seguridad y la gente piensa que el tener cosas da seguridad, el tener dinero da seguridad. A veces no digo que no haya una parte de verdad, sí que la hay. Pero el Señor nos advierte, y lo advertía el domingo pasado y otros días, ay del que ponga su confianza en estas cosas, porque la vida, tanto la vida terrena como la vida eterna, no depende de los bienes que uno tenga. El tener muchos bienes no garantiza ni la salvación eterna ni el vivir aquí muchos años. ¿Cuántas veces, por desgracia, lo vemos? Tanta gente relativamente joven en el apogeo de su carrera y se muere. Y todos aquellos proyectos, todos se van a nada, desaparecen los proyectos. O cuántas veces, y esto nos ha pasado, ver
conocer gente con empresas, con dinero, con cosas, y desaparecen. Desaparecen en el sentido de que se mueren y todo aquello que desaparece, se hunde. Algunas cosas se dan a los hijos, muchas veces se malvenden. Queda en nada lo que uno había tardado una vida en construir, y a veces varias vidas, en el sentido de que ya venía de padres, abuelos, bisabuelos, y de todo aquello no queda nada. Y el problema es cuando nosotros ponemos toda nuestra voluntad en esos tesoros. Y el Señor lo que nos quiere hacer ver es, mirad, cuidado con esos tesoros, porque estos tesoros de la tierra no sirven para el cielo. O mejor dicho, haced que sirvan. ¿Y cómo se puede hacer para que sirvan los tesoros de la tierra en el cielo? Pues usándolos para el bien. Y el bien quiere decir no usarlos para hacer el mal en primer lugar, sino hacerlos servir para que sean un bien no solo para uno mismo, sino también para los demás. Y eso quiere decir también vivir una vida, no digo de miseria, pero sí de austeridad. Una vida en la que no todo es los placeres por los placeres, no solo es el vivir bien, sino que hemos de aspirar a crear tesoros en la vida eterna, o sea, que los tesoros de aquí pasen a la vida eterna. ¿Cómo? Pues nos lo dice bien aquí el Evangelio. Vended vuestros bienes, dad limosna, haceos bolsas que no se estropeen, tesoro inagotable en el cielo. Entonces hemos de vivir aquí la miseria. Tampoco nos pide el Señor eso directamente, ni mucho menos. Pero sí que nos pide que no estemos enganchados al dinero. Y eso no solo pasa a los ricos, que muchos viven enganchados, sino también a muchos, entre comillas, pobres, pero que solo piensan en el dinero, en el tener, en el poseer. ¿Cuántas veces vemos gente que, está enganchada a ese plan de pensiones que se está haciendo, enganchada a tener más pisos porque no sé qué, enganchada al poseer más, tener más y después morirse? Y dices, ¿para qué? Eso ha pasado toda la vida. Es aquello que decía muy bien el Papa, y lo hemos repetido tantas veces, porque el Papa lo ha repetido tantas veces. Cuando uno se muere, detrás no pasa el camión de las mudanzas para que se lo lleve las cosas que tiene. No, se quedan. Y eso quiere decir que de todo eso que creíamos que era nuestro, no era nuestro. Todo lo que existe en el mundo no es nuestro. Y eso cuesta entenderlo. Todo es de Dios. Y nosotros somos puros administradores. Cada persona piensa que lo que tiene él es suyo. No, él lo administra, pero no es suyo. Si fuera suyo, el día que se muera se lo llevaría al otro mundo. Y no se lo va a llevar. O sí. Hay un método. Haz el bien con todo eso. Véndelo, dale a los pobres, haz el bien con todo aquello que no es absolutamente para ti necesario y crearás un tesoro en el cielo. Pero si lo que haces es simplemente vivir para ti, todo eso se queda aquí, tú te quedas sin ningún fruto del que Dios quería y no te llames cristiano, porque no lo eres. Porque simplemente has vivido al servicio del mundo, del dinero y de la carne, de las cosas. Y lo que Dios pide es, oye, ponme a mí, a Dios en tu corazón. Pon a Dios en tu corazón. Que sea Él el que te vaya moviendo. Haz el bien. Realmente haz la caridad a aquellos que más lo necesitan. Sí, vive austeramente, pero con dignidad. Pero no vivas solo para el lujo, la riqueza o el vivir bien, sino vive pensando en dónde está tu corazón, en hacer el bien o en las cosas. Si está en el bien, con las cosas harás el bien. Si estás con Cristo, usarás las cosas para el bien propio y de los demás. Y entonces te harás ese tesoro en el cielo para poder llegar con Él al reino de Dios, a la vida eterna.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Por la Iglesia llamada a vivir en la provisionalidad de este mundo, en constante tensión hacia el futuro a la espera del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se dedican a la política, para que ejerzan sus cargos con sentido de responsabilidad, sin dejarse llevar por la negligencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que pasan la vida en la inconsciencia, sin sentido de responsabilidad, roguemos al Señor. Te rogamos. Por cada uno de nosotros que hemos oído la advertencia, estad preparados, como los que aguardan en vela, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra, tómame, Señor. Tómame y fúndeme en ti, que olvide mi ayer, que vuelva a creer, y así poder volver a gritar que vivo tu amor, que voy hacia ti. Mas tómame y fúndeme en ti, que olvide mi ayer, que vuelva a creer. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos que Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Santificado
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Todo en esta vida es un decidir. Si me voy contigo o me quedo aquí, romperé los de mi propia casa, iré mar adentro y pescaré por ti. Hoy mi pueblo está clamando, pide vida, pide amor, gritan mis hermanos y ellos al cielo su voz. Todo en esta vida es un decidir.
infante. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con Y vosotros. con tu espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos, buena semana a todos. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar